la grabación. Quiero que sepan que es un material que ha sido preparado. Ah, sí. Ha sido preparado especialmente para educadores, o sea, para personas que están habilitados para enseñar Torah y para estudiantes serios que quieran acercarse de alguna manera, de una manera seria al estudio de la Torah. O sea, no es cualquier tipo de material que estamos estudiando, es un material evaluado, muy bueno para estudiar y aprender Torah. Bueno, ustedes se están dando cuenta que es un material tremendo para el estudio. Bien, entonces, Shalom, Eduardo, uno de mis estudiantes de la universidad está aquí hoy. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Es uno de mis estudiantes de la universidad, Eduardo, recién graduado hace poco, y le felicitamos por eso. Bien, entonces nos vamos al capítulo 5. Bien, ¿pueden ver el material ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Ok. Ok. Bueno, empezamos entonces la clase. 40 años en el desierto. La Torá le fue revelada al pueblo judío en la forma de los Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos, y posteriormente fue revelada con todos sus detalles, cuando Moisés subió al monte Sinaí durante 40 días. ¿Creen ustedes que en 40 días se pueden comunicar 10 mandamientos únicamente? En 40 días. Haría falta tanto tiempo para comunicar 10 mandamientos. ¿Qué creen ustedes? Todo, amado. Es muy poco tiempo, es mucho tiempo. Mucho tiempo para eso, para Mucho simplemente tiempo. Para 10 mandamientos. 10 mandamientos. 40 días sería demasiado. Y posteriormente fue revelada con todos sus detalles cuando Moshe subió al monte Sinaí durante 40 días. ¿Entienden? Pero el texto mismo de la Torá escrita fue entregado a Moshe en 2 intervalos. La primera fue entregada durante el año posterior al Éxodo, ¿entiende? Cuando estaban en Egipto, y el resto poco antes de que Israel cruzara el Jordán al finalizar los 40 años en el desierto. O sea que la Torá fue entregada paulatinamente, no fue todo entregado de un tiro completo, sino que fue entregado paulatinamente. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos en clases anteriores, cuando Hashem en estas secciones que hablamos aquí le dio enseñanzas a los hijos de Israel en diferentes sitios, que lo hablamos anteriormente. Déjame ver, lo hablamos cuando estuvieron en Mará. ¿Recuerdan esa clase? Cuando estuvieron en Mará, aquí. Déjame ver si lo encuentro. Mira, al pie de la montaña, aquí les enseñó diferentes mandamientos.
O sea, los que, miren, aquí en Mará también le mostró, le enseñó diferentes mandamientos en esta sección, en Mará. Mírenlo aquí. Nosotros tenemos el texto que se encuentra en Éxodo 15:25. O sea, en diferentes sitios, Hashem le mostró diferentes mandamientos en los diferentes lugares a donde se dirigió el pueblo. Bien, entonces vamos al capítulo 5 donde estamos aquí. A ver si no me pasé. Me fui para el 6. Aquí, 40 años en el desierto. Entonces, la primera parte, dice aquí, la primera parte que fue entregada durante el año posterior al Éxodo, que ya lo leímos. Bien, por aquí tenemos parte A, el Ohel Moed, la tienda del encuentro. La primera etapa de la revelación a Moshe, luego de que descendiera del monte Sinaí, fue el Ohel Moed, como dice aquí el texto. El Ohel Moed es la tienda del encuentro, donde Hashem llamaba a Moshe desde ese lugar en algunas ocasiones, pero casi siempre lo hacía desde cualquier sitio donde se encontraba, la tienda del encuentro. Vayan conmigo al libro de Números, capítulo 7, verso 89. Vamos, los que están tomando sus anotes, por favor, vayan analizando este texto. Y aquí vamos a tener el comentario de Rashi sobre este texto, donde Dios le habló a Moshe desde el Ohel Moed. Bien, dice el texto. Cuando Moshe entró en la tienda del encuentro para hablar con él, o sea, con Hashem, para hablar con él, él aquí es el Eterno, escuchó la voz que se comunicaba con él por encima de la cubierta que está sobre el arca del testimonio. O sea, que Hashem hablaba de entre los dos querubines y él le habló. Hashem le hablaba desde adentro, desde el medio del arca de los dos querubines. O sea que de aquí los sabios de Israel sacan muchas enseñanzas. Que la voz de Hashem aparece cuando las personas dialogan, porque eso es parte de lo que quiere indicar, eso es parte de lo que quieren indicar los querubines que están aquí. Cuando la gente están dialogando, que están hablando de Torah, como dice el libro de Proverbios, dice, en la multitud de consejos está la sabiduría, o sea, la sabiduría divina, el intelecto divino que se comunica con Hashem. ¿Entiendes? Entonces, los serafines que están en medio, que están en el arca, están como en forma de diálogo, como traspasando palabras entre ellos. Y desde ahí, Hashem le habla a Moshe, desde ese lugar, específicamente desde ese lugar. Bien, desde ese lugar Hashem le habla. Dice, y él le habló. Rashi dice aquí, Rashi, se podría haber pensado que era una voz de baja intensidad. Para indicar lo contrario, este versículo declara la voz, aludiendo a que era la misma voz atronadora que se comunicó con él en el monte Sinaí. No sé si ustedes entienden lo que quiere decir Rashi aquí. Cuando dice el texto aquí, dice la voz. O sea, la voz está indicando que señala como un hecho anterior. ¿Entiende? O sea, no, la construcción hebrea hace referencia a que es algo ya anterior.
Dice, era la misma voz atronadora que se comunicó con él en el monte Sinaí, solo que cuando llegaba a la entrada de la tienda del encuentro, se detenía y no salía fuera de la tienda del encuentro. ¿Qué quiere decir eso? Que Moshe escuchaba la voz, como quien dice, afuera de la tienda. Entonces, cuando Moshe entraba, entonces los que estaban afuera no escuchaban nada, solamente Moshe la escuchaba. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos explicando? ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos explicando que el pueblo de Israel escuchó los 2 primeros mandamientos de los 10? Cuando dice, yo soy Hashem tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, ahí está hablando Dios directamente. El segundo mandamiento, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el segundo? ¿Quién me dice el segundo? O sea, haciendo una comprobación. No, El pueblo de Israel escuchó los 2 primeros y del tercero no hacia tendrás dioses delante de mí. Ajá, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, dice Hashem. Delante de mí. Ajá, Exacto. delante de mí está hablando Dios. O yo te saqué de la tierra de Egipto, está hablando en primera persona. Mientras que cuando va a hablar del tercero, ¿cuál es el tercero? ¿Quién me dice el tercero? Ahora. El tercer mandamiento, ¿quién me lo dice? Están pensando para decirlo, sin buscarlo en la Biblia, sin buscarlo en Éxodo 20. ¿Cuál es el tercero? No tomar el nombre de Dios en vano. A verlo ahí. No tomar el nombre de Dios en vano. Ahí ya cambia de De primera tú. persona, cambia a tercera persona. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. De ahí el Talmud en el tratado de Ay, se me ha ido. El tratado de Hagigá entiende que de ahí en adelante está hablando Moshe y no Dios. ¿Entiendes? Por el cambio que hay de primera persona a tercera persona. Porque ya está hablando de él, no de mí, sino de él. ¿Entiendes? Entonces, Rashi acota, Rashi llega a la conclusión de que esa voz que se escuchó, dice Eduardo, no quieras imagen, ok, sí, tercer mandamiento. ¿Qué está pasando? ¿Será que el internet está fallando, los muchachos? Bien. De aquí Rashi acota que cuando el texto dice la voz de Hashem, la voz, es la voz que ya Moshe había escuchado anteriormente. Porque ustedes deberían saber que cuando Dios habla, el tiempo no pasa. ¿Entienden? Entonces, Dios llamaba a Moshe a la tienda del encuentro para dictarle la Torá. Eso es lo que hace entender este texto, que Dios lo llama para dictarle la Torá, a decirle el mandamiento. Dios le dictó a Moshe cada pasaje de la Torá y Moshe lo repetía en voz alta antes de escribirlo. Por eso es que cuando se lee la Torá en las sinagogas se lee en voz alta. ¿Entiende? Imitando a Moshe. Entonces, donde se explica que tanto la Torá escrita como la Torá oral fueron enseñadas a Moshe en el Ojet Moed, en la tienda de reunión. ¿Qué se aprende de aquí también? Que Dios le hablaba en la tienda de reunión, que siempre hay un lugar específico donde uno tiene que reunirse con la gente. Hay una Mishnah en Pirkei Avot donde Rabbi Hillel dice, no te apartes de la comunidad. O sea, júntate con la gente. Júntate con la gente que estudia en Torah. Moshe iba al lugar de reunión, al lugar donde Hashem habla con él. Dios habla en todas partes, pero siempre tiene que haber un lugar en específico. ¿Entiende la idea? Por eso dice el texto, cuando tú tengas una duda en la parashá
Shoftim, en el libro de Barín, de Jueces, de Deuteronomio, dice: irás al lugar que yo he elegido para que se mencione mi nombre. ¿Cuál es el lugar? El Beit Hamikdash, el lugar, el santo templo donde se menciona el nombre de Dios. No sé por qué la gente vive mencionándolo en todos los lugares, el nombre de Dios, cuando el texto dice claramente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es el lugar donde el nombre de Dios es invocado? ¿Cuál es? El Beit Hamikdash, el templo. Es ahí el texto que lo dice. Y vuelve, o sea, y la Torá lo repite en el libro de Deuteronomio, dice: cuando tú tengas una duda, irás al lugar donde es invocado mi nombre. ¿Cuál es el lugar donde es invocado el nombre de Hashem? En el templo. ¿Entiendes? Entonces, donde explica como tanto dice aquí, donde se explica que tanto la Torah escrita como la Torah oral fueron enseñadas a Moshe en el Ohel Moed. Posteriormente, él enseñó ambas a todo el pueblo. Erubín 54 lo dice. Talmud. Erubín quiere decir el tratado que habla sobre las secciones que está permitido caminar en Shabbat, en el día de reposo. Se llama Eruf. Eruf. Y la terminación in en hebreo es plural. Sin embargo, hay algunos desacuerdos respecto a cuándo escribió Moshe los pasajes de la Torah escrita. O sea, como siempre, discusión entre los sabios. Talmud Bablín, Gitín 60. ¿Cuándo escribió Moshe la Torah? Se pregunta la Gemara en el tratado de Gitín. Bien, ¿qué dice Rabí Yohanan? Dijo en nombre de Rabí Banaá. Hago la pregunta. Pueden abrir los micrófonos. ¿Qué quiere decir Rabí Yohanan dijo en nombre de Rabí Banaá? ¿Alguien tiene idea aquí qué quiere decir eso? Rabí Yohanan dijo en nombre de Rabí Banaá. ¿Alguien me puede decir? Que él no está interpretando por sí mismo, sino que hay una secuencia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Desea agregar algo? Bien, toda la gente están todos callados hoy. Bien. Déjame ver dónde está el lápiz. Bien, dice: dijo Rabí Yohanan en nombre de Rabí Banaá. ¿A qué le suena a usted esto en nombre de? ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena eso? ¿Les parece conocido esto? En nombre de. ¿A alguien le suena esto? ¿Alguna idea le trae? ¿Qué quiere decir en nombre de? ¿Alguna idea? Cuando Hashem le daba la Torah a Moshe. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo siguiente. En nombre de Rabí Yohanan es discípulo de Rabí Banaá. Entonces, él está diciendo que la interpretación que él le va a dar a ese texto procede de su maestro. ¿Entiende la idea? Que la interpretación que él va a dar procede de su maestro. Entonces, ¿qué significa en nombre de?
que él reconoce, Rabí Yohanan reconoce que Rabí Bana es el interpretador y él no se da el bombo, sino que se lo da a Rabí Bana. Rabí Yohanan está reconociendo los méritos de Rabí Bana. Ahora van a entender por qué el Nuevo Testamento dice en el nombre de. ¿Entienden? Porque el Nuevo Testamento dice en el nombre de. Entonces dice, Rabí Yohanan dijo en nombre de Rabí Bana, la Torá fue entregada al pueblo en forma escrita, de manera poco sistemática, en rollos separados. Es decir, que Moshe escribía cada pasaje de la Torá cuando éste le era revelado, y al final de los 40 años, cuando todas las secciones ya habían sido completadas, las cosió uniéndolas con tendones, como está escrito. Entonces dije, ahora he venido con el rollo del libro que fue escrito para mí. Aquí Rashi cita a Teilín, a Teilín 48, en referencia a una interpretación de Moshe. Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Dijo Rabí Shimon ben Lakish, la Torá escrita fue entregada en forma completa, es decir, que nada fue escrito hasta que todos los pasajes fueron relatados al final de los 40 años. Los pasajes que le fueron dichos a Moshe durante los 2 primeros años fueron memorizados hasta que los escribió. Dice Rashi, como está escrito en Devarim, toma este libro de la Torá. Ahora, ¿cuál interpretación le parece a ustedes más bonita? ¿La de Rabí Yohanan en nombre de Rabí Bana o la de Rabí Shimon ben Lakish? ¿Cuál le parece más interesante? Y pregunto, ¿cuál es la verdadera? La de mi maestro Yehona. Oye, di que la... No, yo no estoy hablando de mí, José. Yo estoy hablando de la de Rabí Yohanan, en nombre de Rabí Bana, o la de Rabí Shimon ben Lakish. ¿Cuál es la verdadera? Yo sé, la de usted. Pero ¿y cuál es la verdadera? Pues yo no entiendo todavía. Yo estoy haciendo una pregunta. ¿Cuál es la verdadera? La que usted diga, maestro. Seguro. Déjame ver qué dice Michael de eso. Bien. ¿No hay comentarios? Eduardo dice que la segunda. Eduardo dice, Eduardo dice la segunda. Sí, en el chat, él dice la segunda. Sí, yo lo vi. Pero no, en realidad no es la segunda, las dos son verdaderas. Las dos son verdaderas. Sí. Bien. Aparentemente este pasaje sugiere que de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon ben Lakish, Moshe, dice aquí, Moshe no escribió ninguna parte de la Torá hasta el último día de su vida. Pero como hemos explicado antes, sección 3, parte C, la Torá afirma que incluso antes de la revelación del monte Sinaí,
Moshe ya había escrito parte de la Torá en la que relata los eventos ocurridos desde la creación hasta el momento. ¿Entiende? Y eso ya lo sabemos, ya que nosotros en las clases anteriores estuvimos hablando de estos temas y que la recitaba para todo el pueblo. Esto parece acordar con la opinión de Rabí Yohanan en nombre de Rabí Baná y refutar la opinión de Rabí Shimon ben Lakish. Aquí los sabios están en desacuerdo, pero esto, lejos de ser algo negativo, es algo positivo. ¿Por qué? Porque al nosotros conocer los diferentes puntos de vista que tiene el Talmud, los aceptados y los que no fueron aceptados, nos permite tener una idea más amplia de cómo se llegó a ese tipo de aprendizaje. Por ejemplo, muchos comentaristas talmúdicos intentaron resolver esta discrepancia alterando levemente el entendimiento de la visión que de la Torá fue entregada en su totalidad. Citaremos unas de estas resoluciones. ¿Por qué yo tengo que citar eso? Porque hay dos clases de aprendizaje. Y les voy a decir cuáles son. Hay dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje es el aprendizaje en bruto. ¿Ustedes han escuchado este tipo de aprendizaje? El aprendizaje en bruto. ¿Alguien tiene una idea de lo que es el aprendizaje en bruto? ¿Alguien tiene una idea de eso? More, yo duré más de 20 años en aula y no había escuchado eso. Aprendizaje en bruto, porque al que no aprendía le decían bruto, pero al que aprendía sí le decían inteligente. Mire, un aprendizaje en bruto es cuando una persona no estudia y aprende algo de manera superficial. ¿Qué quiere decir que lo aprende de manera superficial? Que lo oyó de otra persona, o que oyó una charla, o que vio un videíto. ¿Entiende? Entonces, él llega a un aprendizaje en base a no investigación. ¿Entiende la idea? En base a que esa persona no investigó nada. Eso es aprendizaje en bruto. ¿Entiende? Ahora, hay otro tipo de aprendizaje que es en base a investigación. No es lo mismo cuando usted dice 2 y 2 son 4 porque yo lo oí del profesor de matemáticas, que cuando usted dice 2 y 2 son 4 porque yo lo sumé. ¿Entiende la diferencia? Entonces, el aprendizaje en base a investigación no es lo mismo. Y el aprendizaje en bruto es que yo agarro este libro, lo leo entero, lo estudio y lo enseño. Entonces, otra persona viene y cita el libro. Es correcto lo que la persona dice, pero él no investigó. Aunque la aseveración que le está haciendo es correcta, entonces se escucha como que él investigó, pero no investigó. Ahora entienden por qué los rabinos del Talmud dicen, dijo Rabí fulano en nombre de Rabí fulano. ¿Entiende la idea? No es lo mismo aprendizaje en bruto que aprendizaje a base de investigación. ¿Entiende? Entonces hay un aprendizaje que es analítico también, que yo escucho lo que está diciendo la persona, pero a medida que voy escuchando voy investigando. ¿Entiende? Por ejemplo, yo terminé de leer un libro que tiene unas 328 páginas, lo terminé de leer ayer, y según yo iba leyéndolo, iba investigando lo que el señor que escribió el libro está diciendo. ¿Entiende? Me citó el Talmud, déjame ver. Como yo tengo acceso al Talmud, puedo leerlo. Déjame ver lo que dice aquí, déjame ver lo que dice allí. ¿Entiende? Entonces, mi criterio al leer este libro es que voy investigando y yo puedo llegar a conclusiones distintas dentro del propio libro que estoy leyendo.
¿Entiende? Entonces, el estudio de libros lo que hace es abrir la mente a la persona que está estudiando. Y en base a este entendimiento y de búsqueda es lo que la alajá se enfoca. En base al estudio analítico y de saber cómo interpretar las escrituras. En base a herramientas de entendimiento de estudio. Bien. Rabbi Shlomo Ben Aderet, Hidushei Harashba sobre Gitín 60, donde leímos las dos opiniones de Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Baná y también la opinión de Resh Lakish, incluso de acuerdo con la opinión de que toda la Torah fue escrita al final de los 40 años. Moshe escribió algunas secciones que necesitaron ser escritas antes. Por ejemplo, dice Rabbi Shlomo Ben Aderet, es posible que incluso Rabbi Shimon Ben Lakish, ¿alguno de ustedes ha escuchado a este rabino, a Rabbi Shimon Ben Lakish? ¿Alguien lo ha escuchado? A este. No, more, para nada. Bien, Rabbi Shimon Ben Lakish era el Jabrutá. Jabrutá significa el compañero de estudio de Rabbi Yohanan. Entonces se da el caso que cuando Rabbi Shimon Ben Lakish se murió, Rabbi Yohanan quedó solo porque cuando Rabbi Yohanan discutía con él, le decía una kushia, o sea, una interpretación de una sección del Talmud. Rabbi Shimon Ben Lakish le buscaba 12 kushiot, o sea, 12 contrariedades a lo que él dijo. Y si él decía 12, Rabbi Shimon Ben Lakish le decía 24. Entonces Rabbi Yohanan le refutaba las 12 o las 24, mientras que Rabbi Shimon Ben Lakish le buscaba lo contrario a todo lo que él decía. Entonces, de esa manera, él podía crecer porque estaba discutiendo con una persona que constantemente lo estaba contradiciendo. Pero dos personas que estaban al nivel. ¿Entiendes? Entonces, cuando Rabbi Shimon Ben Lakish murió, Rabbi Yohanan se puso loco. Entonces vinieron los sabios y pidieron a Hashem que le quitara ese tormento, murió y fue enterrado. Así terminó la vida. Porque su compañero de estudio murió primero. Qué fuerte. Sí. Entonces dice Rabbi Shlomo Ben Aderet, es posible que incluso Rabbi Shimon Ben Lakish se refiera solo a que Moshe no escribió cada pasaje cuando le fue relatado, sino que lo memorizó hasta que la Torá fue completada. Sin embargo, si determinado pasaje necesita ser escrito por algún propósito temporario, entonces lo escribió antes para que el pueblo pudiera ver las palabras escritas y estudiarlas. ¿Por qué debemos nosotros entonces utilizar nuestro intelecto y llegar a darnos cuenta que la escritura de la Torá por Moshe fue de manera paulatina, como decía Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Baná, por la simple razón de que Dios no le pudo haber dicho a Moshe que Cora se iba a levantar o que los espías iban a hablar mal cuando bajaran de la tierra de Canaán. Entonces la revelación de la Torá siguió un curso paulatino, modular, que le permitió a Moshe ir escribiendo en base a la experiencia de lo que iba ocurriendo. Exacto, como cuando el que quebrantó el día de Shabbat. Ajá, exactamente, como el hombre que quebrantó el día del Shabbat, que Rabbi Akiva lo reveló. La Torá lo ocultó y Rabbi Akiva lo reveló. ¿Quién era el hombre que recogió los maderos en Shabbat? ¿Saben quién era de acuerdo a Rabbi Akiva? ¿Han oído mencionar? No, no. De acuerdo a Rabbi Akiva, el hombre que salió a recoger maderos en Shabbat era el papá de las hijas de Zelofhat. O sea, el mismo Zelofhat. En una aguda exégesis que hace Rabbi Akiva. Óigame bien quién. Rabbi Akiva.
¿Y quién es Zelophehad? Zelofhad, Ajá. así se llama. En la Biblia cristiana aparece como Zelofehad, pero en hebreo es Zelofhad, así se llama. Búsquelo en el libro de Números, Maestro, capítulo 32, me parece que es por ahí. maestro, ¿Sí? mire cómo usted resalta. ¿Quién dijo eso? Rabí Akiva. Imagínese que uno le ponga ese nombre a un hijo de uno. Akiva. Pero eso es una Y la- maravilla. Eso es una maravilla ¿Verdad? ponerle rabia Es aquí. verdad, ¿verdad que sí, maestro? Sí. Imagínense. Uno Pero varón. maestro, Ajá. Habla ahora, Perla. Adelante. maestro, imagínese en este siglo que yo le pongo a un hijo mío aquí, va. Pero eso es lo más monstruo que hay, ponerle a un hijo suyo. Claro. Ay, óigame, pero quisieran todos llamarse Akiva. Ellos hay un cantante judío que se llama Akiva. Yo conocí uno que se llamó Goliat. En mi barrio, Goliat le decía. Y era el verdadero nombre Pero de él. eso seguro fue un nombre ya. Algo. No, era nombre verdadero. ¿Qué? Y sí, Goliat. Pues mire. Casi nadie pone ni Judas, ni Goliat, ni nada de eso. Y More, pero creo que en el capítulo 24, creo que de Números, creo que habla de las hijas de Zelofehad, 24, 25, por ahí. Sí. Creo que ya Zelofehad habían muerto. Sí, ya se los cata. Ok. Pero no, Bamidbar. Sí, el libro de Bamidbar, número capítulo 32, creo que verso 23 por ahí, algo así. Que habla como lapidación de un violador del día de reposo. Si no me equivoco. Rabbi Akiva dice que fue Zelofhad. O capítulo 23, verso 32, algo así. Déjame ver. Bueno, si alguien puede buscarme ese texto, por favor, y ayudarme ahí con eso. No me acuerdo dónde está ahora, pero por ahí anda. Pueden ubicarlo por ahí. Bien, chicos, voy a hacer una pequeña pausa en la clase ahora. Voy a parar la grabación. Me trajeron una cenita aquí, con el permiso de ustedes. Voy a hacerle pausa. Y si quieren comentar algo o hacer una pregunta, este es el momento, ¿ok? Espero que me disculpen. Estoy disculpado. Sí. Dele, More. Seguimos con la clase por aquí. Bien, entonces, bueno, seguimos aquí, la pausa. Un año después del éxodo de Egipto, el pueblo judío envió espías para recoger la tierra de Israel. Por eso mencioné ahorita que no podemos pensar que Hashem le haya revelado la Torah a Moshe, aún sabiendo todos estos problemas, porque entonces pudieran ser evitados. Entonces la gente no se equivocara. Los espías regresaron y calumniaron a la tierra, instigando al pueblo a que se negara a seguir adelante y a conquistarla. Señores, tremendo error este. Como resultado de esta transgresión, Hashem decretó que todos los hombres de esa generación murieran en el desierto antes de que se le permitiera al pueblo judío entrar a la tierra. Ahí duraron una cantidad de tiempo excesiva hasta que toda esta gente muriera. De ahí aprenden los sabios que cuando la persona llega a los 20 años, Hashem le perdona los pecados. ¿Entiendes? De ahí se aprende eso, que Hashem le perdona a uno los pecados, porque en esa época Hashem no quiso perdonarlos. ¿Entiendes? Entonces los sabios entienden de aquí que cuando una persona llega a los 20 años, es una época en que el Eterno
de alguna manera absuelve los pecados de la persona. Bien, entonces, desde el momento, dice aquí, Dios mío, ¿dónde está este lápiz? Ok. Desde el momento de ese evento hasta poco antes de la muerte de Moshe, Dios dejó de comunicarse con él con el profundo nivel necesario para transmitirle la Torá. Fue una pausa de 38 años, esa exaltada profecía. Fíjense, según los sabios, aquí Moshe duró 38 años en la pausa del castigo hasta que estos hombres murieran. De acuerdo a el Talmud, aquí, los sabios. En el Talmud babilónico, en Tanit, Tanit es el tratado del Talmud que habla sobre los ayunos. Así se dice ayuno en hebreo. ¿Sabían eso? Que así se dice ayuno en hebreo. Tanit. Por eso cuando se va a hacer el ayuno de Esther, se dice Tanit Esther. Tanit Esther, se dice el ayuno de Esther. Página 30b. Dice lo siguiente. Hasta que toda la generación de los espías no murió, Dios no volvió a comunicarse con Moshe. El Talmud encuentra bases para sostener esto. Dios no habló nuevamente con Moshe hasta que no murieron todos los que debían morir en el desierto, como está escrito. Fue en ese momento en que todos los hombres de guerra del pueblo terminaron de morir, cuando Dios entonces me habló. Fíjense, eso se encuentra en Deuteronomio, capítulo 2, versículo 16 y 17. Entonces, de aquí el Talmud entiende, los sabios hacen la aseveración de que Hashem no habló con Moshe hasta que toda esa generación murió. Tengo un comentario por aquí. Tránsito, dice Eduardo Zavala. No sé qué quiere decir. Bien, entonces, aquí hemos visto cómo la queja trae este tipo de problemas. Separó la profecía de alguna manera. Separó la profecía donde... ok. Está citando aquí Eduardo el texto, sí. Deuteronomio 2, 16, 17. Sí. Por eso es que el estudio del Talmud a nivel halágico, o sea, abordar las escrituras desde el punto de vista halágico, nos ayuda a comprender toda esta sección de la Torá que para nosotros permanece en silencio. Entonces, fíjense cómo el habla paró, hizo una pausa en la comunicación de Dios con su pueblo. Y Moshe lo recalca en el libro de Deuteronomio. ¿Entiende? El no apegarse a la voluntad divina, el no apegarse a los mandamientos de la Torah, causa todos estos problemas. No andamos echándole la culpa al diablo, ¿no? Nuestros errores nos guían a nosotros a caer en situaciones graves, como ocurrió con el pueblo, por decir cosas que no debían. Hablar mal de la tierra de Israel. Si Dios no le perdonó eso a los espías malvados, se lo va a perdonar a una gente que diga una maldición en contra de Israel. Si Hashem no se lo perdonó a ellos, ¿creen ustedes que Hashem se lo perdonaría ahora a otra gente que deliberadamente use sus labios para hablar en contra de la tierra de Israel? No hay forma. Cuando dice Rashi que el castigo que Hashem les envió a ellos fue que le cayeron gusanos en la boca y se lo comieron por dentro. Por hablar mal de la tierra de Israel. Imagínense
lo peligroso que es eso. Hablar mal de la tierra. Ahora una pregunta. Ahora que usted dice eso. ¿Eh? Una preguntita. Ese es un comentario de Rashi a la parashá Shlach Lecha. Más adelante yo puedo ubicarlo y enviárselo. Bien. Un comentario de Rashi sobre ese tema. Bien, las Arabot Moab, las llanuras de Moab. La segunda fase en la cual Dios le dictó la Torah oral a Moshe, aquí la tenemos, por ejemplo. Fue en Arabot Moab, las llanuras de Moab, justo antes de la muerte de Moshe y del subsiguiente ingreso del pueblo judío a la tierra prometida. Aquí el Talmud aclara que las partes finales del libro de Deuteronomio la escribió Yehoshua, las partes finales. Aclara el Talmud. Escribió Yehoshua. Fíjense lo que dice el Talmud aquí en el Talmud babilónico, Sotá 37b. ¿Alguien conoce ese tratado? Sotá. ¿Alguien lo conoce? Ese tratado es el tratado que habla sobre las mujeres que son sospechosas de adulterio. Tratado de Sotá 37b. La Torá fue enseñada en 3 lugares: en el monte Sinaí, en la tienda del encuentro, como lo leímos, y en las llanuras de Moab antes de la muerte de Moshe. Aquí. Bien. ¿Qué dice el Talmud en el tratado de Sotá 37b? Rabbi Ishmael dijo: los principios generales de las Misbot fueron dichos en el Sinaí, y los detalles de cada una fueron enseñados en la tienda del encuentro. Rabbi Akiva dijo: tanto los principios como los detalles fueron enseñados en el Sinaí. Luego fueron repetidos en la tienda del encuentro y revisados nuevamente en las llanuras de Moab. ¿Cuál de las dos interpretaciones quieren ustedes? ¿Cuál de las dos quieren? ¿Quieren la de Rabí Ismael o la de Rabí Akiva? ¿Cuál quieren? Las dos, las dos. Nos quedamos con las dos. Yo digo que las dos porque no necesariamente de que una gente tiene una verdad absoluta en la Torá. Ajá, exactamente. Es mejor que la cojamos las dos. ¿Por qué? Porque aprendemos de las dos. ¿Entienden? De esa manera nosotros hacemos un enganche de estos dos sabios y aprendemos de los dos sabios. ¿Entienden? De estos dos sabios. Tanto los principios como los detalles fueron enseñados en el Sinaí. Señores, negar esto es acabar, destruir la Torá. Negar esto es destruir la Torá. Tebarín 29, 13 y 14. Y el comentario de Rashi: el pacto sellado en Arabot Moab incluyó las futuras generaciones del pueblo judío. Pero no solo con ustedes realizó este pacto y este juramento, sino con el que está aquí con nosotros, parado hoy ante el Eterno, nuestro Dios, y con el que no está aquí hoy con nosotros. ¿Por qué Moshe hace este tipo de aseveración? Porque acuérdense que desde el punto divino, del punto de vista divino, el tiempo no existe. Para Dios no hay tiempo. Por eso dicen: los que están parados aquí hoy ante el Eterno y el que no está hoy aquí con nosotros. O sea, los que estaban y los que no estaban.
Es coincidencia que nosotros estemos estudiando la Torah hoy, después de tantos años de que toda esta sabiduría estuviera alejada de nosotros. Nunca ha sido así. Y con el que no está aquí todavía con nosotros, incluso con las futuras generaciones. Esto es una gran bendición para nosotros. Esto es algo maravilloso. Rashi nos está enseñando que esta tercera repetición de la Torá en Arabó Moab es para reforzar el compromiso del pueblo judío con el pacto realizado. ¿Qué ocurrió aquí? Una renovación del pacto o un nuevo pacto, pero no quiere decir que el pacto antiguo esté eliminado, sino que los hombres, Israel lo dejó sin valor, pero Hashem no. Porque el Eterno no se devuelve de lo que dice. Así nos está enseñando que la tercera repetición de la Torá en árabe es para reforzar el compromiso, o sea, el pacto realizado en Har Sinaí, en el monte Sinaí, que hizo Hashem con el pueblo de Israel, incluyendo a aquellos que nacerían en las futuras generaciones. Ellos están bajo esta responsabilidad también. Este compromiso con el pacto también fue afirmado por el pueblo judío después de que Yehoshua los entrara a la tierra de Israel en el monte Gerizim. ¿Recuerdan cuando dijo él, elijan ustedes a quién van a servir? Yehoshua le dice claramente lo que deben de hacer. ¿Entiendes? Y ellos le dicen, no, nosotros te oiremos siempre y cuando Hashem esté contigo como estuvo con Moshe. Y ahí le dijo, cuando él le dijo, mi casa y yo serviremos al Eterno. La siguiente fuente resume las diversas etapas de la revelación de la Torá escrita a Moshe. Moshe ben Yosef Ditrani, este es un sabio, tiene una escritura, Mabit o Beit Elohim Sha'ar Hayesodot 32, una cita de un libro, un resumen de los periodos en los cuales la Torá fue relatada por Dios a Moshe. Dice, aparentemente todo el libro de Bereshit y todo lo que fue dicho a Moshe hasta el final del libro de Shemot, de Éxodo, fue transmitido entre el 1 de Nisan. ¿Recuerdan cuando Dios le habló a Moshe y a Aarón en Egipto cuando les habló sobre el sacrificio del Corbán Pesaj? ¿Recuerdan eso? Éxodo 12:1, cuando hablamos que Hashem le habló a ellos como la autoridad. ¿Recuerdan esa clase? De aquí el Talmud entiende que Hashem le comentó o le dijo a Moshe toda la revelación desde el inicio de Bereshit hasta ese momento. Entonces, el 1 de Nisan en el monte Sinaí, cuando el Mishkan, el tabernáculo, fue erigido por primera vez. Bueno, no cuando estaba en Egipto, perdón, sino cuando ya estaban ya en el monte Sinaí. Durante ese segundo Nisan, le fue enseñado a Moshe en el libro de Baikra, y el libro de Bamidbar le fue enseñado durante el periodo desde Rosh Chodesh Iyar de ese año hasta el final del mes de Tebet en el 40º año. O sea, ya al final de cuando estaban ya en las llanuras de Moab, ya entrando a la tierra de Israel. Y si es cierto que Moshe no recibió ninguna comunicación de Torah durante esos 38 años, como hemos dicho antes, entonces este libro debe haber sido enseñado entre Rosh Chodesh Iyar, o sea, el 1 de Iyar, del mes de Iyar, y el 8 de Av, del segundo año, y continuó desde el 15 de Av, del 40º año, hasta el final de Tebet. Durante un total de 9 meses,
menos 8 días. El libro de Devarim fue transmitido desde Rosh Hodesh Shevat hasta el 7 de Adar, que es cuando ocurre la muerte de Moshe. O sea que Moshe duró aproximadamente unos 40 días en su discurso del libro de Deuteronomio, porque él muere aquí el 7 de Adar. Entiende que fue el día en que Hamán elaboró la horca para Mordejai. Durante el periodo de Shushan, capital del reino de Media y de Persia, en la época de Purim. Durante un total de 37 días. Bueno, 37 días. Para mí eran unos 40, pero bien, entonces, bueno, los temas clave de la sección 5 de hoy son los siguientes. La Torá fue enseñada a Moshe en diversas etapas durante los 40 años siguientes al éxodo de Egipto. Primero, en el Sinaí, se le enseñó a Moshe todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Después de la revelación en el Sinaí, Dios le enseñó a Moshe toda la Torá en la tienda del encuentro. Eso aparece en Levítico capítulo 1, versículo 1. Después del pecado de los espías, Dios interrumpió esta comunicación sin paralelos con Moshe hasta poco tiempo antes de su muerte. Leímos que fueron durante 38 años. Por lo tanto, toda la Torá con todos sus detalles le fueron enseñados a Moshe y por Moshe al pueblo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque Moshe se la enseñó a Yehoshua. Luego Moshe se la enseñó a Aarón y a sus hijos. Entonces, ya cuando Moshe se la enseñó a Yehoshua y luego se la enseñó a Aarón, entonces ya Yehoshua había escuchado 2 veces. Luego entonces, Moshe se le enseñó a los 70 ancianos. ¿Entiendes? Luego, bueno, ya cuando se le enseñó a los ancianos, ya Yehoshua la había escuchado 3 veces y Aarón y sus hijos 2 veces. ¿Entiendes? Y así se le fue enseñando a todos los cabezas paternas de todas las tribus, para que ellos a su vez enseñaran en las tribus por sus clanes. Esa es una de las formas de cómo se transmitía la Torá en el pueblo. Primero también en el monte Sinaí, luego en el Ohel Moed y finalmente fue repetido en las llanuras de Moab. Veces en que Moshe les enseñó la Torá, él directamente de manera pública. Bien, quedamos en la sección 6, libro de Devarim, Deuteronomio. El rol de Moshe. Anótenlo por ahí, Vladi, José, Perla, los que están anotando. Quedamos en la sección 6 del libro de Deuteronomio. El día de hoy, pues, no me sentía como muy, ¿cómo se dice? Dispuesto, ya que he tenido algunos inconvenientes el día de hoy aquí.